Buenas tardes, en nombre de la Dirección de Centro 2, Patricia Hamra y Alicia Pérego, les damos la bienvenida a este taller clínico llamado Psicoanálisis e Inteligencia Artificial Conjeturas, dictado por el licenciado Gustavo Antesao. Antes de darle la palabra a Gustavo, me gustaría hacer una breve presentación. Él es psicoanalista, egresado de la Universidad de Buenos Aires en 1990, muy jovencito serías como psicólogo clínico, realizó la concurrencia en el Centro de Salud Mental número 3, doctor Arturo Ameguino. Es ex integrante de Aldea, Centro de Atención de Adicciones. También fue miembro de IPBA, Institución Psicoanalítica de Buenos Aires. Es docente y supervisor en Centro 2, participando en diferentes equipos y actividades de la institución desde el año 1997. Te agradecemos muchísimo, Gustavo, y tenés la palabra. Cuando quieras, podés comenzar. Bueno, muchas gracias, Laura. Laura Bieli es el nexo que nos ayuda a todos los colegas a poder hacer estas charlas, nos hace el soporte técnico y el soporte emocional también, que es tan importante cuando uno hace un evento de estas características. Así que bueno, muchas gracias, Laura. Y también quiero agradecerles a las directoras de Centro 2, a Patricia Hamra y a Alicia Pérego, por haberme invitado a este espacio. Bueno, como comentó Laura, este taller tiene un título que es Psicoanálisis e Inteligencia Artificial, Conjeturas. Ese título no surgió así como así, porque yo venía pensando en estos cruces que podían haber en estos campos, y hablando con Patricia Hamra, una de las directoras de Centro 2, le digo, no sé qué título ponerle. Eh, Me dice, bueno, psicoanálisis e inteligencia artificial, punto, es lo que vos venís trabajando. Y sí, yo le decía que sí, pero le agregué conjeturas para poder pensar qué es lo que vienen de estos cruces, ¿no? Fíjense que yo no digo psicoanálisis versus inteligencia artificial, sino que digo uno y el otro. Les comento algo. Hace pocos días me llega a una de las aplicaciones que tengo de las redes, hablando de redes, una charla entre Darío Stanraiver y Alejandro Dolina. Darío le propone a Alejandro hablar de algo y le pregunta, ¿vos tenés alma? El negro, Dolina, respira profundo y señala, yo estoy casi totalmente seguro de tener cuerpo. Después no sé más. Dice, pienso que la conciencia necesita cuerpo, necesita cerebro, entonces mi vida se torna mucho más problemática. Dolina le devuelve la pregunta a Darío, quien responde como filósofo, él aclara, los filósofos no van por la misma senda que el psicoanálisis muchas veces, por eso la aclara Darío, dice, como filósofo respondo que él piensa que no todo puede agotarse en una sensación corporal. Y hay algo interno que se mueve. Por ejemplo, cuando nos enamoramos. Y dice Stan Reisberg, me resisto a creer que somos solo cuerpo, pero también me resisto a creer en las teorías del alma.
que me han presentado, que en general me parecen superfluas, que tienen algo de farsa. Dolina, a su vez, dice que piensa y dice él razonablemente claro que la conciencia puede funcionar sin cuerpo, de alguna manera. No estoy diciendo que haya un alma, que sea un soplo de neuma. Ustedes saben que neuma es una notación musical, pero también eh, se refiere a una declaración de lo que se siente por medio de movimientos o señas, como cuando se mueve la cabeza para afirmar o para negar. Y termina Dolina diciendo, pero si hay algo de nosotros que puede ser consciente sin el cerebro. Steinreiber le responde a su vez que ahí hay una esperanza, hay algo en nuestro cuerpo que se degrada con el tiempo y que uno tiene la expectativa de esa parte inmortal que nos trascienda. Pero el padecimiento uno lo padece igual. La filosofía señala a Dolina que nos dice que son cosas muy bien dichas, pero es solo eso, agrega, tal vez somos lenguaje, tal vez somos solo palabras. Bueno, la creación de las inteligencias artificiales comienza alrededor el intermedio de la década del 40 y del 50 del siglo pasado. El término inteligencia artificial, de hecho, se acuñó en el año 1956 durante una conferencia en el Dartmouth College en Hanover, New Hampshire, en Estados Unidos. Un poco como les comentaba antes, la idea de esta charla es poder articular cuestiones que tengan que ver con el psicoanálisis y la inteligencia artificial. Si ustedes observaron la introducción que hice a través de esta charla entre Dolina y Stan Reisberg, apunta al cuerpo. Esta es una cuestión fundamental que creo que divide aguas respecto de lo que es la perspectiva psicoanalítica y lo que es la perspectiva de la inteligencia artificial. Eh, Algunas consideraciones históricas antes de entrar en el foco del tema. Como les decía, entre los 40 y los 50 del siglo pasado se desarrolla la inteligencia artificial. Su desarrollo masivo y exponencial se produce a partir de el año 2011 con la aparición de de distintos asistentes virtuales como Siri, y en el 2022 con el lanzamiento al público masivo del chat GPT y otros modelos similares de lenguaje. A partir de ahí, o sea, estamos hablando de 3 años, 2022, 2025, tuvo un crecimiento exponencial. Por ahora estamos en la inteligencia artificial predictiva o performativa. Eh, pero el próximo salto es que configuren y se puedan relacionar con el mundo. Eso lo voy a dejar para la segunda reunión, pero es la IA World, ¿no? Como que pueda interrelacionarse con el mundo, como saber tirar una pelota y saber que la gravedad la atrae y que se va a caer. Esto está trabajándose a full en este momento.
Siguiendo un poco con esta cuestión de la historia, en el año 97 aparece una super computadora que se llama Deep Blue, que es la primer superestrella de la inteligencia artificial. IBM, un gigantesco informático, desarrolla esta máquina y hay un juego de ajedrez entre Deep Blue y el que era el campeón mundial en ese momento del ajedrez, Gary Kasparov. Deep Blue, la computadora, le gana a Kasparov. Es la primera vez que una máquina le gana desde el punto de vista de la inteligencia a un ser humano. Y me voy a detener aquí, en esto le gana. Eh, o sea, por un lado tenemos una supercomputadora que puede hacer miles y millones de cálculos simultáneos eh, con una velocidad inaudita. Le gana a la estrategia de un parletre, le gana a la estrategia de un sujeto. Pero, ¿qué es lo que gana ahí? Es la fuerza bruta. Como sujetos, no podemos hacer miles de millones de cálculos para evaluar tal o cual resultado. Hacemos estrategias, hacemos tácticas. eh, y la computadora lo que tiene es la fuerza bruta de tener miles de millones de posibilidades simultáneas y le puede ganar a ese sujeto humano, como decía, ¿no? Eh, Podríamos decir que Kasparov, como sujeto, poseía una cantidad muy limitada de predecir los movimientos en el tablero de ajedrez, pero tenía una estrategia que funcionaba cuando él interactuaba con otro sujeto humano. En este punto, pensando en esto, recordaba una entrevista que le habían hecho a Maradona hace varios años atrás, eh, que le preguntaban cómo pensaba él que podía jugar tan bien los partidos y demás. Él dijo, no sé, lo único que puedo anticipar es que en general yo juego en la cancha con mis compañeros y los del equipo contrario y puedo ver anticipada un par de jugadas. Bueno, hasta aquí esta cuestión de la interacción entre los humanos entre sí y las máquinas, ¿no? Hay un órgano que es el cerebro y según la gente que trabaja en neurología, neuropsicología, etcétera, eh, es la sede de todo lo que está en cuestión. Estamos en el terreno de la biología. O sea, el cerebro emulando una máquina. Frente a esto, pensaba en una frase de Lacan. En un momento él dice,
¿por qué no podemos suponer que pensamos con los pies? ¿Por qué suponemos que pensamos con el cerebro? Y en ese punto, Lacan está ubicando de una manera irónica a una sustancia que es la sustancia gozante, a este goce ubicuo y localizable, con cierta opacidad. Él dice que es el impacto de la lengua en el cuerpo, singular y sin ley. Anudar ese goce y saber hacer allí, con él, es lo que pone en perspectiva la dimensión de lo subjetivo. Repito, anudar ese goce y saber allí hacer con él es lo que nos pone en perspectiva la dimensión de lo subjetivo. Hay un texto que me llegó a partir de un colega, del cual me quedó resonando una frase, que es la colonización tecnológica de lo vivo. Ese texto se llama La inteligencia artificial no piensa y como subtítulo tiene El cerebro tampoco. Los autores son Miguel Benazayag y Ariel Penici. Uno psicólogo y el otro estudia ciencias sociales y filosóficas en la UBA. Estos autores señalan que hay cerebros humanos como interfaces entre unos y otros, pero que también hay cuerpos. Hay una diferencia de naturaleza, de estructura entre la inteligencia orgánica, como ellos llaman a la humana, y la inteligencia artificial. Por otro lado, podemos pensar una variante del discurso capitalista que después se las voy a nombrar, pero dentro de ese discurso podemos pensar que dentro de ese discurso capitalista, que lleva a ubicar a los sujetos al modo de una máquina, es decir, virtuales, virtualizados, algorítmicos. Lo psíquico no es lo mental, lo psíquico no es el cerebro. A partir de Freud nosotros sabemos que el universo psíquico, o lo que Freud llama la realidad psíquica, se compone de una serie de elementos que tienen que ver con los avatares de la vida de cada uno de nosotros como sujetos, cómo llegamos a este mundo, quiénes nos recibieron, cómo nos alojaron, cómo fuimos nombrados. Hay toda una serie de cuestiones que lo psíquico sobrepasa completamente lo que tiene que ver con el tema del cerebro. Lo psíquico involucra al cuerpo. Justamente una de las cuestiones que está en juego en esto de la dicotomía entre la inteligencia artificial y el sujeto es el cuerpo. En la inteligencia artificial no hay cuerpo.
Entonces, no tenemos un cuerpo en la inteligencia artificial, no tenemos historia, no tenemos padecimiento, no tenemos sufrimiento, tenemos miles de millones de algoritmos que nos pueden responder a una pregunta. Y esos cientos de miles de algoritmos que nos responden una pregunta están armados por distintas personas que han intervenido en esa situación. Volviendo a los autores que les mencionaba antes de la inteligencia artificial no piensa, la hipótesis que ellos sostienen es la siguiente. Hay una singularidad de lo vivo que está dada no por el nivel de información que puede manejar una conciencia o una inteligencia, sino por el principio orgánico de la autoafectación. En otros términos, hay un cuerpo en el parletre si está en relación a está en relación, perdón, a la articulación de los registros, lo imaginario, lo simbólico y lo real. El pensamiento en sí, entonces, es situado entre cuerpos en interacción. Estamos hablando de cuerpos en tanto que cuerpos libidinales, pulsionales, eh, atravesados por el lenguaje, capaces de resolver y elaborar determinadas situaciones. Si volvemos al concepto de inteligencia artificial, ¿qué podemos pensar si nos preguntamos qué pasa cuando la inteligencia se descarna de un cuerpo? ¿Se puede pensar sin sentir, comprender sin tener un cuerpo que duela, que envejezca, que desee? Para decirlo de otro modo, la inteligencia artificial hasta este momento funcionaría como una proyección de una parte puramente racional, puramente yoica, despegada de la emoción, de la emocionalidad y de la carne. No sé si ustedes han tenido posibilidad de interactuar con alguna de las diferentes inteligencias artificiales, la más conocida quizás ChatGPT, etcétera, pero han visto que son sumamente amables, muy empáticas. Y a veces uno larga una puteada y les dice, pero la puta madre, no entiendo esto que me estás diciendo. Bueno, no, que tranquilícese. Bueno, es como que son muy empáticas y extremadamente amables. Uno no se puede enojar con ellas. No nos pasaría lo mismo con algún amigo que nos cuestione algo o nos ponga en juego algún sistema de creencia. Por ahí nos enojaríamos y el amigo nos diría vehementemente una cosa u otra. Bueno, las IA actuales no hacen eso, son empáticas, lo cual tiene una particularidad porque eso hace también que las personas estén permanentemente conectadas con eso. Y estoy hablando de personas que están solas y que hablan con una inteligencia artificial para darle las buenas noches y les contestan.
Entonces, ahí estamos en presencia, quizás, y esto es para pensarlo, de algún otro con mayúsculas, algún otro que se está performando o preformando a partir de las inteligencias artificiales. Eh, Volvemos al tema del cuerpo. Es el cuerpo el que marca los límites entre lo humano y lo artificial. Como decíamos antes, una inteligencia artificial no siente hambre, miedo, deseo, placer, y es el cuerpo humano, los que nos sigue separando de ellas. Nosotros, para volver al campo del psicoanálisis, decimos que el sujeto se constituye en el lenguaje, en esa estructuración lenguajera que articula los registros y que en esta interacción con el otro nos permite, en el mejor de los casos, ser un sujeto. Las IA, las inteligencias artificiales, podríamos decir, solo funcionan o habitan en el campo de lo simbólico, sin cuerpo, sin cuerpo como sustituto, sin el cuerpo que sufre los avatares de la vida, esa vida que produce marcas que en el recorrido de un análisis tenemos que poder trabajar. Entonces, la inteligencia artificial, perdonen, entonces, una inteligencia artificial habla, pero ¿quién desea cuando habla? Decíamos que las IA están armadas por cientos de miles de algoritmos que están escritos o diseñados por diferentes personas. Entonces, la IA habla, sin duda, pero ¿quién desea cuando habla? Si nosotros quisiéramos supervisar, por ejemplo, lo podríamos hacer con nuestra práctica clínica con una inteligencia artificial, seguramente nos va a devolver un resultado que nos pueda ayudar. Pero si no tenemos ese deseo del otro, que es, en este caso sería el supervisor, o incluso si alguien se quisiera analizar con una IA, eh, ¿de quién es el deseo que le es devuelto a ese sujeto en su demanda? ¿No? Por eso decimos que el cuerpo, en el sentido del psicoanálisis, goza, sufre, desea y se inscribe. Y se inscribe en una lógica en donde se articulan los lazos sociales y los discursos. Los discursos tales como los planteó Lacan, ¿no? Los famosos cuatro discursos del en vez del psicoanálisis. En una inteligencia artificial no hay inconsciente, ni goce, no hay represión, no hay lapsus, no hay deseo. Es un discurso sin falta, es un gran otro sin barrar, es decir, carente de subjetividad.
Volviendo al psicoanálisis, el parletre surge de una falta radical, algo que no está en ese otro con mayúscula, algo que está negativizado en ese otro y que por lo tanto puede permitirle desarrollar una subjetividad en ese lugar de lo que no hay. Dicho de otra manera, qué me quiere el otro nos permite desarrollar nuestro deseo. Las inteligencias artificiales nos otorgan una fantasía de completud, de que puede existir un otro que no falla, que no desea y que no tiene falta. Y de esta perspectiva introduzco una pregunta que me la formulo con ustedes. Plantearnos este interrogante. Si desde las inteligencias artificiales no hay cuerpo, no hay órganos, no hay zonas erógenas, las inteligencias artificiales pueden transformarse en un objeto pulsional para el sujeto, en el sentido de algo que nos devuelve nuestro propio mensaje en forma invertida. Pero claro, esa vuelta del mensaje en forma invertida no va a ser incluyendo una falta, no va a ser incluyendo el deseo del otro, va a ser aséptica, va a ser estéril, pero sabemos que lo reprimido retorna. Esto desde Freud, cuando Freud da su formulita de las neurosis, la estructura de las neurosis, él habla de una represión primaria, una represión secundaria, el fracaso de la represión, el retorno de lo reprimido y el camino de la formación de síntomas. Esto lo podemos seguir sosteniendo hasta hoy en día. Lacan, de hecho, lo hace. Eh, y aquí me encontré con una frase de estos autores que me parece muy interesante también de compartir, porque ellos dicen, los autores que mencioné antes, ¿no? De la inteligencia artificial no piensa, dicen, el cuerpo se vuelve un resto que la tecnología no puede absorber. Perdón, el cuerpo se vuelve un resto que la tecnología no puede absorber. Y aquí nuevamente nos enfrentamos a un otro sin cuerpo, ¿no? Nuevamente esta cuestión del cuerpo, que nosotros podríamos pensar como las fronteras del lenguaje, un punto donde no hay sujeto del otro lado. Por eso digo las fronteras del lenguaje. Porque, ¿se acuerdan cuando Freud en algún momento hablaba de la comunicación de inconsciente a inconsciente? Bueno, que después eso se fue trabajando, etcétera, etcétera. Pero digo, tiene que haber un lo inconsciente dando vueltas en el asunto, ¿no? Casi al modo de como lo planteaba Winnicott, ¿no? Esa zona espacio transicional que es una sesión analítica. Pero si del otro lado tenemos una máquina que nos responde con respuestas certeras, sin fisuras, sin faltas, ¿dónde ubicamos eso? Les aclaro que a mí me gusta mucho la tecnología. Yo creo que el tema no es, por eso les decía al principio, no es versus psicoanálisis versus inteligencia artificial. A mí me parece es como
podemos utilizar y cómo podemos ver los alcances que tiene la inteligencia artificial en las subjetivaciones actuales. Y nosotros los vemos en los más chicos, quizás, ¿no? Porque creo que la mayoría de los que estamos aquí nacimos en un mundo, como se dice hoy en día, analógico. Eh, pero si observamos a la gente joven, a los más jóvenes, que nacieron que son, como se dicen, alfabetos digitales, porque nacieron en la era digital, pueden manejarse con esto de otra manera, lo cual no me parece en absoluto para nada mal. El tema es el uso, ¿sí? Eh, Volviendo un poquito y ya son y cuarto. Voy a dejar un ratito para las preguntas, pero y después continuar la próxima, ¿no? Pero volviendo al tema del psicoanálisis, el gran otro para nosotros es el lugar del lenguaje a partir del cual se articulan inconsciente, saber, demanda, deseo. En los sistemas digitales, este lugar del otro aparece sin falta. Anticipan deseos, recomiendan objetos, saben, entre comillas, cosas antes que el propio sujeto que las está consultando. Con lo cual me parece que ahí podemos pensar esto que Lacan también había anunciado hace mucho tiempo, ¿no? Tener en cuenta la subjetividad de la época, ¿no? Ver qué pasa ahí, ver qué pasa con las cuestiones que están surgiendo. No sé si conocen, seguramente sí, a un filósofo, pensador coreano que se llama Byung-Chul Han. eh, Él señala que la era digital produce un sujeto transparente, despojado de negatividad, o sea, un sujeto sin falta, pero además forzado a una exposición y una optimización permanente. Y acá aparece un concepto que yo lo voy a dejar planteado hoy, eh, y lo podemos seguir la próxima, que es la idea de un sujeto algorítmico y un gran otro algorítmico. Pero voy a señalar lo siguiente. ¿Te puedo preguntar algo? Discúlpame. Sí, Yo, María Angélica. María Eh, Angélica, ¿Cómo estás? En bien, principio, bueno, bien. muchas gracias por tu transmisión. ¿Podrías volver a repetir la frase de este filósofo coreano, Sí, donde dice eh, que, sí, bueno, no me quedó demasiado, la tengo toda mezclada, así que si me la podés repetir, por favor. sí, cómo no. Eh, Bueno, María Angélica, este filósofo es Byung-Chul Han. Si ustedes alguno necesita como el autor y el texto, me lo pueden escribir por privado, yo se los mando. Entonces, para este autor, la era digital produce un sujeto transparente, Transparente. despojado de negatividad, es decir, un sujeto completo, sin falta, pero forzado también a una exposición y
a una optimización permanente. Ujú. En este Gracias. punto, perdón, sí, gracias a vos. En este punto lo que pienso es que, bueno, esta cuestión del sujeto algorítmico, del otro algorítmico, ¿cuántos puntos o cuántos vasos comunicantes tiene con lo que Lacan llamó en algún momento el discurso capitalista? ¿No? Es un discurso que se reproduce como un ocho interior sin impedimentos y sin imposibilidades, porque la imposibilidad tiene que ver con la castración. Y como cada uno puede elaborar la castración. Sabemos que hay tres formas de falta de objeto, bueno, pero la castración es fundamental en la estructuración psicoanalítica del sujeto, en la estructuración subjetiva. Entonces, me parece que ahí tenemos como varias cuestiones para pensar, ¿no? Digo, entre el enlace de lo que, no sé si lo llamaría un discurso algorítmico, no me animaría a llamarlo así porque no tengo cómo sostenerlo teóricamente, pero me parece que sí tiene mucho que ver con el discurso capitalista. O sea, un discurso que no presenta fisuras, un discurso donde no hay pérdida. Eh, bueno, y para ir concluyendo y siguiendo, María Angélica, con lo que vos me preguntabas de estos autores, volviendo a ellos, el algoritmo en sí de una inteligencia artificial funciona como un saber sin sujeto. Esto se contrapone un poco con lo que dice Lacan, que no hay otro del otro. Por- Exactamente, Porque exactamente. la inteligencia artificial está armada por miles de personas que, bueno, que colaboraron y que hicieron, bueno, que la armaron, digamos, la inteligencia artificial, ese sería el otro del otro, es lo que estoy pensando. Bueno, estás en sintonía con lo que se está trabajando hoy en las distintas escuelas psicoanalíticas, porque hace, por ejemplo, a fines de los 90 y principios de los 2000 en el psicoanálisis se hablaba de la época en la que el otro no existe, de la caída de la función paterna, de la feminización del mundo y de los comités de ética. 20 años después, estamos hablando de una cosa totalmente diferente. El otro existe y existe sin fisura. O sea, desde esa perspectiva de lo que se está trabajando, eh, me parece importante lo que vos preguntas, María Angélica, ¿no? En relación a esto, de pensar en las subjetividades que hay ahora. A ver, no es que estamos mejor ni peor que antes, que tenemos que poder leer las subjetividades actuales. El psicoanálisis siempre se ubicó en los márgenes, nació de los márgenes de la medicina. Eh, no sé si leyeron un posteo que hizo hace poquito. Em, Ay, se me olvidó el nombre ahora. Eh, la docente de la facultad de la UBA, que era de educacional, psicología educacional, bueno, que escribió un posteo que ya lo había leído desde otros analistas, que en Francia, se prohibió
a las obras sociales nacionales Tomar cubrir los pacientes con tratamientos psicoanálisis. Sí, psicoanalíticos. sí, sí. Porque para determinadas situaciones que ellos evalúan no es efectivo, no tienen demostración científica, o sea, parece que todo pasaría por una demostración científica que tampoco los científicos pueden asegurar, porque tampoco saben lo que están haciendo. O sea, podemos decir que tal fármaco es mejor para tal situación clínica en tal paciente y en tal circunstancia, pero no más que eso. A otro paciente con el mismo cuadro en otra situación le puede hacer mucho peor. En fin. Pero, Alicia Stalkiner, ahí me acordé. Que además le negaron un nombramiento que ella hubiera merecido como profesora asesora de la Universidad de Buenos Aires después de haber trabajado tanto tiempo. Pero bueno, son las épocas que corren. Eh, entonces, me parece que estamos en este punto, ¿no? Esto de un saber sin sujeto, a mí me parece que es sumamente importante porque ahí no tenemos la posibilidad de poder armar con el consultante, por ejemplo, un saber, que muchas veces uno dice, bueno, esto no lo tenés en cuenta, no lo tenés presente, pero se puede construir algo a partir de eso, se puede elaborar un saber a partir de eso. Pero para que eso se pueda elaborar, el otro tiene que estar barrado, porque si no, no se puede elaborar, el otro te da la respuesta. ¿Se entiende lo que digo? Es tan contundente como eso, ni más ni menos que eso. Entonces, tenemos sujetos cada vez más deprimidos, porque la tolerancia a la frustración es cada vez menor. Tenemos sujetos sin el recurso, levanto el dedito del medio, no sé por qué, queda mal, pero bueno, me salió este dedo. eh, Desabonados del inconsciente, que tienen dificultades para poder pensar más allá y poder elaborar algo más allá de lo que están padeciendo y elaborarlo como pregunta. Mariel, te veo con cara de pregunta ahí. No, pensaba en todo lo que dijiste y en definitiva es qué sociedad produce cuando hay un gran otro sin barrar, ¿no? Es decir, todo esto. Eh, Esto de estos sujetos desagradados del inconsciente. Pensaba en tres cosas. Una, ciertas cuestiones aisladas que vemos ahora, como por ejemplo, hay un dispositivo para ancianos que están solos y la IA les habla como un gran otro. Mm, Otra cuestión que está en, creo, un documental de Netflix, que un chico parapléjico, nadie sabía nada hasta que este chico fallece, que tenía un mundo virtual desplegadísimo y afectos y redes, qué sé yo, todo desde el plano simbólico. Él estaba sin cuerpo. Entonces claro. pensaba un poco estas coordenadas que vos situás, ¿no? Del borrar el padecimiento, el borrar la historia, el borrar el cuerpo, el borrar la falta. Este, ¿Cómo empezaste el título? Psicoanálisis no versus, ¿no? Psicoanálisis e inteligencia artificial. Mm, Y pensaba por qué esa aclaración, porque hay algo que se agrega a lo que vos decís, que tiene que ver con la sustitución de los trabajos. ¿Qué va a pasar mm. con la sociedad en donde la mayor parte de trabajos puedan ser reemplazados por inteligencia artificial? Es decir, Bueno, nosotros sabemos, Mariel, que hoy en día, por ejemplo, yo tengo pacientes que están trabajando en el área laboral y el primer lugar donde entran los CVs que envía la gente, los evalúa en una inteligencia artificial. Entonces, depende cómo estén redactados, porque hay todo un programa para redactar, para que la inteligencia artificial tome las palabras claves y te pueda considerar desde un 70% para arriba con chance de pasar a una entrevista, depende de esos algoritmos. Entonces, tenés que estar entrenado o entrenada con esos algoritmos. Eso es
bastante llamativo, porque descartan un montón de gente eh, sin haber tenido una entrevista presencial con alguien. Y por ahí hay gente que armó el currículum de otra manera y a lo mejor es mucho más valiosa que otra que lo armó en función de la inteligencia artificial. No sé si me explico. Sí, sí, Eh, sí, porque eso que vos decís, ¿no? Eso va a tener una repercusión global masiva y no en mucho tiempo. Y por último, esto que vos vas a hablar del próximo encuentro, de esta inteligencia artificial interaccionando con el mundo, mm, pensaba la teoría también, bueno, Japón, que es la meca de todo esto, una chica se casó con un novio virtual, con una IA. Esto, bueno, ahora es un caso aislado, pero este tipo de cosas no van a ser, ahí no hay, ahí hay relación sexual, ¿no? Como decías vos, ¿no? Eh, claro, no Hay hay, encastre. no, claro. Y esto va a ser algo también masivo, este tipo de interrelaciones. No sé si todo el mundo se va a casar con inteligencia artificial, pero No, pero bueno, en Japón, no sé, para nosotros están como muy raros los japoneses. Yo tengo un paciente que estuvo viviendo un año en Japón y volvió hace poco. Él está trabajando en ingeniería de juegos. Obviamente es el lugar para estar allí, qué sé yo. Pero él dice, yo nací en el conurbano, me decía. Había estado viviendo antes de la pandemia 6 meses en Japón, después volvió, después le agarró la pandemia, se quedó acá, después volvió a Japón, estuvo viviendo un año y ahora volvió. Y me decía que la sociedad japonesa es muy rara en ese punto, en el punto donde no hay prácticamente interacción entre las personas. O sea, nosotros acá podemos hacer un after y nos vamos todos juntos a tomar una cerveza, charlamos, nos reímos, qué sé yo. No, ellos se van directamente a poner en pedo, como decía él. Y son casi todos varones. Y después me decía que hay máquinas expendedoras que son, te venden casi todo lo que vos quieras en todos los lugares de Japón. Y una de las cosas que a él le había llamado más la atención era un lugar reservado para adultos, hombres, en donde en una máquina expendedora te venden, literal, una bombacha Sucia. certificada de un Ujú. adolescente que había menstruado. Ujú. Y eso lo compran. Bueno, nos queda abierto a la imaginación para qué, pero sin duda ya nos damos cuenta de qué se trata eso. Entonces, bueno, son civilizaciones. ¿Y por qué también en esos países como Japón, Corea del Sur y demás hay tanta alta tasa de suicidios adolescentes? Ujú. ¿No? Es un dato para pensar. Me parece que nosotros acá en Latinoamérica tenemos tanto para hacer todavía que pero bueno, no estamos lejos de esto, de estos discursos, de estas situaciones y de estas cuestiones, ¿no es cierto? Bueno, entonces hasta aquí la exposición de hoy. La próxima nos quedará, como decía María, la interacción entre la CIA y el mundo. Y algunas otras cuestiones más que me parece que tienen que ver con la época, como lo que yo les decía, ¿no? Este pasaje del otro no existe y los comités de éticas a donde hay un otro consistente y hay una soldadura del sujeto, quiero decir que desaparece la barra. Bueno, ¿y cuáles son las circunstancias que hay ahora? O sea, hay un otro completo y hay un sujeto completo. ¿Qué pasa ahí, no? ¿Y qué pasa con los síntomas que eso pueda producir, ¿no? O que produzcan. Insisto, yo no estoy ni a favor ni en contra de la tecnología. He tenido pacientes que, gracias a la tecnología, pacientes autistas, por ejemplo, pueden tener una relación con un mundo que a ellos les permita interactuar con otros, pero son otros. Son otros que padecen, son otros que sufren, son otros que toman medicación también, etcétera, etcétera. Son otros, otros barrados.
Pero ¿qué pasa cuando no nos encontramos con esto? ¿No? Bueno, creo que ese es el punto. Paro aquí hoy y abro para las preguntas, los comentarios. Mónica había levantado la mano. Sí, Mónica, pregunta. Sí, Gustavo, quería hacer una reflexión, digamos que hace tiempo pensaba en esta denominación inteligencia Sí. artificial, ¿no? Mm, O sea, porque en realidad me pasó al interactuar con el chat GTP, mm, que con esto que vos hablabas de la amabilidad, que por ahí yo mm, le preguntaba algo, y si bien vos decías es el plano de lo simbólico, hay algo que a nosotros, interactuantes de la mm, inteligencia artificial, nos sucede en el plano imaginario. tal cual. Es como que si vos pensás que hay una persona, es decir, hay un momento donde te perdés. Y yo misma me impuse decirle, no le voy a decir más gracias, porque no hay una persona del otro lado. Cuando yo termino de decir algo, si por ejemplo busco una información, y yo le decía gracias. Yo digo, ¿para qué le estoy hablando? Claro. ¿No? Pero digamos que, no sé, en esta barrera, digamos, estos límites que se pierde entre lo que decía Freud, la pérdida de realidad, ¿no? Exacto. La pérdida de realidad entre neurosis y psicosis, en donde vos decís, hay alguien que no tiene una historia analógica, no me imagino, que vos realmente pienses que estás hablando con una persona. Bueno, como Bueno, la película ella, She, ¿no? sí, Claro. ella, claro. Sí, lo que vos decís, Mónica, es tal cual. Yo creo que sí que hay gente que, a ver, gente, hay analistas que supervisan con el chat GPT. No, Entonces, no lo puedo creer. créelo. Entonces, cuando eso llega a mí a través de alguna supervisión, yo no lo cuestiono porque te puede dar una orientación. Pero le digo, habla con un supervisor, porque cuando hables con un supervisor, interactúes con un supervisor, vas a tener el deseo del supervisor, en tanto analista, en juego. Claro, y a su vez el malestar, porque yo creo que la función traumatizante del analista, como del supervisor, a mí me pasó haber supervisado ayer y sentí la falta en relación a mi posición de analista. Te vuelven la Mm, pregunta que dice, bueno, voy a análisis. Y al final hoy hablé de otra cosa, como siempre sucede. Bueno, pero en claro. realidad, claro, porque me quedé como muy movilizada. No sé si te moviliza, me parece que la IA te consuela más que movilizar. Exactamente, es un consuelo, es como tomarte, no sé, estás angustiado, te tomas un clonazepam en vez de ir al analista a preguntarte por qué estás angustiado, exactamente lo mismo. Obtura tu falta, no Obtura te tu abre al falta. deseo, Exactamente. no te abre Entonces, tu si deseo. nosotros somos deudores, como psicoanalistas de Freud, de Lacan y de otros tantos otros, nosotros pensamos en el deseo de Freud, en el deseo de Lacan y en el deseo de esos otros. Por eso somos deudores. Cuando dice Byung-Chul Han un deseo, perdón, un sujeto sin negatividad, está hablando de un sujeto sin eso, un sujeto sin deseo, un sujeto no atravesado por la falta y un sujeto, sabemos que el neurótico tiene dificultades con su propia falta, no tanto con la falta en el otro, ¿no? Ustedes se acuerdan cuando Freud decía, la falta es la falta en la madre, o la castración es la castración en la madre. El neurótico intenta sostener al otro como no castrado, pero es un intento neurótico. El tema es cuando ese otro se presenta como no castrado, como sería en las IAs. Entonces ahí tenemos todo un panorama bastante interesante para recorrer. Sí, en un punto es siniestro.
sí, en un punto de Un punto siniestro, así. como decía Mónica recién, que no está ahora, pero como decía en la película She, y ella, ¿no? Del personaje este que se enamoraba de su inteligencia artificial. Está silenciada, Mónica. Ah, se me había caído el internet, ahí volví. Ah, Sí, ¿me esperan un segundo que me voy a buscar un poquito de coca? Porque tengo la garganta sí. seca. Ya vengo. Bueno, aquí estoy. Estaba pensando, Mónica, que vos hace poco tiempo me regalaste un libro que se llama Las formas en las que un cuerpo cae. Ah, sí, 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 sí. Bueno, entonces también leyendo ese libro, llego a alguna de estas hipótesis, vamos a llamarlas, ¿no? Porque, a ver, eh, desde el psicoanálisis podemos plantear que el problema del sujeto, sea neurótico, psicótico, perverso, no es el problema del deseo en sí. El problema es cómo se defiende de ese deseo en las tres estructuras, ¿sí? Entonces, ahí está el punto de la cuestión. Entonces, la forma en la que un cuerpo cae, cuando yo leí el título de ese libro que vos me regalaste, yo lo primero que pensé fue en el cuerpo de la esquizofrenia, un cuerpo donde se desorganiza, se caen los órganos, etcétera. No se puede constituir, ¿no? O les cuesta mucho constituirse, o es un logro cuando uno puede, en el trabajo analítico con esos pacientes, que no se le desarme todo el cuerpo y que de 1 a 2 de la tarde se le caiga un hombro nada más. Eso pero es un logro enorme para evitarle ese sufrimiento terrible a ese paciente. Pero insisto, si nosotros no, digo, si el mundo nos está proveyendo cada vez más de determinadas tecnologías que apunten a un otro sin fisuras, a una respuesta sin fisuras, ¿qué tipo de subjetividad estamos permitiendo que se performen? ¿No es cierto? Sí, Por eso sí. digo lo de la subjetividad de la época. Mm. No sé si alguien quería decir algo. Mm, ¿Puedo agregar algo? sí, claro, Angélica. Eh, Estaba pensando que si invade totalmente la inteligencia artificial, se estarían borrando de pronto las diferencias sociales, las desigualdades, ¿no? De alguna Bueno, manera. eso no sería tan malo desde alguna perspectiva. No, quizás me expresé mal.
negando, Ah, negándolas es otra negando, cosa. me expresé mal. Bien, Y la otra cosa que me hiciste reflexionar es esto, siguiendo con este filósofo coreano, que él dice que es donde hay transparencia, ¿no? Y no hay mm, negatividad. exacto. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué entonces, lo planteo como pregunta, cómo es que surge tanta violencia? Porque por un lado, lo transparente, lo cerrado, lo completo, y por otro lado, la violencia, que la vemos todo el tiempo, donde evidentemente hay una falta inmensa. En una persona violenta está puesta en juego una falta enorme. Entonces, se me, se me descompaginan los dos conceptos. No, pero está bien lo que preguntas y tiene que ver con lo que Mónica decía antes, que yo me había referido en principio a lo simbólico y Mónica introdujo lo imaginario. Cuando Lacan arma el esquema Z, justamente lo que hace, o el esquema lambda, que es el primero, lo que hace es abrir el vector A', en donde está el yo y el otro como semejante, y lo abre en dos segmentos, donde uno ubica al sujeto y al otro ubica a la con mayúscula, al otro con mayúscula. Cuando nosotros tenemos esta situación de un sujeto sin resto, lo que también tenemos es un imaginario en donde hay un solo lugar para dos. ¿Y cómo se resuelve esto? La A ver, dialéctica del amo y el esclavo, me y parece. sí, o vos o yo, punto. Te pego una piña o vos me pegás una piña a mí. Es lo que pasa con los niños pequeños. Si vos tenés hijos chiquitos, si tenés dos, qué sé yo, uno pelea, bueno, viene papá, viene mamá, pone orden y dice, bueno, si no se arreglan, o sea, interviene algo de la ley, ¿no? Para regular eso. Si no se ponen de acuerdo, le saco el juguete, ya está, punto. Pero a escala de lo que es social, a mí me parece que justamente y ahí retomamos lo que decía Mariel antes, ¿no? Creo que vos lo habías planteado como el malestar, lo que planteaba Freud como el malestar. El malestar en la cultura para Freud tenía que ver con la renuncia a lo pulsional, como para poder estar en un estado de sociedad, en un estado de civilización. Los hermanos se confabulan contra el padre que se reservaba todo el derecho al goce, matan al padre, el mito del parricidio originario, queda el tótem y queda el pacto entre hermanos. El pacto entre hermanos es que ninguno va a asumir este lugar. Hoy ese lugar no está, porque se volvería como a restituir un otro completo, pero no al modro del padre de la horda, sino a un modo donde no es necesario el pacto entre hermanos para no ocupar ese lugar, porque ese lugar lo ocupa la máquina. Entonces, me parece que en ese sentido vamos hacia una cuestión muy ligada a esto, a la insoportabilidad del otro. ¿Ustedes se acuerdan cuando Freud hablaba del narcisismo de las pequeñas diferencias? Sí, el desamor Eh, también, ¿no? Porque qué lugar para el amor, donde no hay falta. Eh, exactamente. Es decir, Eso es un lo más aumento grave, claro. ¿Cómo? incluso, No ay, sé no si sé qué alguien dijo habla. Mónica. Ah, Mónica dijo algo que no. No, que eso es lo más grave, lo de la falta del amor, digamos, que es lo que el aglutinante para regular el odio, ¿no? Que vos decías. exacto, tal cual. Y también en donde se basa la transferencia, ¿no? En el amor. Ahora todo esto que venimos encontrando cada vez más frecuente con estos sujetos desabonados del inconsciente.
Sí, y lo que a veces cuesta, que lo vemos en las supervisiones y en los trabajos de los analistas que se empiezan a incorporar a la profesión y demás, las dificultades que hay, bueno, y en general para todos, no solo para los que empiezan, sino para los que hace rato que empezamos, pero seguimos empezando, eh, que tiene que ver cómo construir una demanda eh, que implica al sujeto, ¿no? Por ahí esto que vos decías, Gustavo, ¿no? ¿Qué lugar, es decir, ante una sociedad que está instalando ciertas coordenadas para producir un gran otro sin barrar y subjetividades, qué lugar para para el psicoanálisis, ¿no? Es decir, como resistencia, hay algo que vos decías desde ese lugar, Sí, porque también siempre se necesita otra cosa, ¿no? yo creo que en ese sentido el lugar del psicoanálisis es el lugar que históricamente ocupó, que es el lugar de los márgenes. Insisto, el psicoanálisis nació en los márgenes de la medicina en la época de Freud. Todo aquello que los médicos iban descartando y que decían, bueno, esto no tiene que, Freud lo empezó a tomar, lo empezó a escuchar, las histéricas le dijeron, déjenme hablar, empezaron a hablar y empezaron a cuestionar, y es como la visión de la historia, como la escribe Lacan con Y, como historia, histeria, que dice, bueno, una histérica se dirige a un amo para hacerle producir saber y muchas histéricas se dirigen al amo para hacerle producir ciencia. En ese sentido, me parece que ambas neurosis, tanto la obsesiva como la histérica, siguen, si nos corremos del DSM-5 o del DSM-500, el que sea, esas estructuras nos están interrogando y se interrogan en la medida en que haya una escucha que les permita desplegar esa pregunta. Pero tiene que ser una escucha que incluya una falta. Y justamente no es lo que ofrece una IA, por lo menos por ahora, y espero que, no sé, con esto de las IA y la interacción con el mundo, hay un texto que a mí me gustó mucho, que es medio complejo, pero es de un filósofo lacaniano que se llama Alain Badiou, que se llama La lógica de los mundos, en donde ubica cuatro coordenadas. Una de las coordenadas fundamentales para pensar la lógica de los mundos es el amor, lo que decía Mónica recién, ¿no? Pero el amor, como lo plantea Lacan en el seminario 11, el amor que incluya la falta, ¿sí? No es el amor romántico, está buenísimo el amor romántico, no tengo nada en contra de eso, pero digo, una vez pasado eso, es un amor que incluya la falta. Y lo importante del amor es que justamente entre esa imposibilidad de hacer de dos uno pueda armarse algo. Eso es Sí, lo maravilloso del amor. la falta y el objeto, digamos, porque ahí justamente en el seminario 11 Lacan plantea, amo en ti más que a ti, por eso te mutilo, digamos, ¿no? Exactamente, Ese cachito que está mío y que está en el otro, digamos. exacto. Pero no, yo lo que pensaba es que, bueno, la IA no tiene equívoco, no tiene chiste, No, ¿no? es un como si, Pero tal vez se puede mejorar y puede... en ese sentido es un como si Chomsky, eh, el lingüista, dice de la CIA que son una gran estafa, porque lo que hacen es reproducir, copiar y replicar lo que los algoritmos le incorporan. No pueden producir nada nuevo, por lo menos hasta ahora. No sé qué va a pasar después. Pero por lo menos le seguimos dando información para que se mejoren, digamos.
Hubo un trabajo muy interesante que hicieron la vez pasada, hace un tiempo, ahora no lo tengo muy presente ahora, pero quizás la próxima se los cuento, que creo que desde la EOL le introdujeron a la IA algunos seminarios y sobre todo los escritos de Lacan, como para que tenga esa información. Y después le empezaron a hacer preguntas acerca de eso. Y es muy interesante lo que viene como respuesta, porque responde relativamente bien, pero detrás de eso, vuelvo al punto, estás hablando con un colega, estás hablando con tu supervisor, estás hablando con tu analista o lo que fuere. Ahí tenés en juego el deseo del otro, en la respuesta de una IA, por más datos que le metas, no tenés eso. Tenés datos en bruto, millones de datos en bruto. Y como vos decías, Mónica, te lo puede dar de la mejor manera posible, lo más amable, son macanudas. Si uno a veces le dice la puta madre, no entiendo, qué sé yo, dice, bueno, tranquilícese, se lo voy a explicar de otra manera. Eh, bueno, y no sé si le decís la puta madre, no entiendo a tu analista, ¿qué te puede responder? A lo mejor te dice, bueno, hoy dejemos acá, nos vemos la próxima. O bueno, qué le pasó, etcétera, ¿no? Ahí hay en juego otra cosa. ¿Se entiende lo que digo? Sí, 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 sí. Bueno, gente, Bueno, estamos muy cerca de la lindo, hora. muy bueno. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias, Estaba Mónica. Mariel compartiendo la mano. Muchas Gracias, muy gracias. buena. Chao, hasta la Muchas Bueno, próxima. gracias, gracias, Gustavo. Angélica, Nos gracias, vemos. Chao, Mariel, gracias. Hasta la Mariela. próxima. Chao, hasta la próxima. Bueno, gracias Gracias. Gustavo, los esperamos a todos la semana que viene. Si bien les voy a mandar nuevamente el link Dale. de Zoom, tengan en cuenta que es el mismo que utilizaron para ingresar hoy. Así que Ah, bueno, bueno. nos vemos la semana que viene. Gracias, Gustavo. Muchas gracias, Gracias. Laurita. Un beso enorme. Buen Chao, Otro para viernes. vos. gracias. Chau, chau. Chao, chao.